Bueno, continuamos entonces con ideas que pueden confundir a la hora de enseñar y aprender la teoría de la evolución, o cómo en realidad la pregunta es más profunda, ¿no? ¿Cómo surgió la diversidad actual de especies en nuestro planeta? Entonces, vuelvo, como les contaba antes, a la evolución biológica y la idea de progreso. La evolución biológica es un proceso natural y gradual de cambio en los seres vivos a lo largo del tiempo. Puede no ser gradual, como les conté antes. Uno de los conceptos que genera eh, más controversia y más dificultad a la hora de entender esta teoría y este mecanismo es la adaptación. Acá les traje a la jirafa, ¿no? De vuelta el cuello de las jirafas. Suelen nosotros sin darnos cuenta podemos llegar a hablar de esta forma y nuestros alumnos también lo replican o sin darse cuenta lo expresan así, eh, como está escrito acá, ¿no? Dice, los organismos evolucionan para adaptarse a su entorno. Esto es usual encontrarlo así escrito y lo taché para que vean que no es correcto, ¿no? Eh, no hay un fin predeterminado y el para lo que nos está diciendo es que hay un fin. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo nos expresamos, en la forma en que hablamos, em, porque la forma de expresarse implica una dirección en la evolución y no es verdad eso, ¿no? Eh, Esta postura de que la evolución es un proceso de creciente adaptación, o sea, de que las especies se adaptan al ambiente, ¿sí? Porque tienen una intención, es un error que se arrastra desde el lamarquismo, ¿no? Que hay una intención de mejora dentro de las especies, lo cual no es verdad. Es simplemente un proceso mecánico y material. Entonces, esto nos lleva a darnos cuenta de que no somos la cumbre de la evolución, que es otro error muy común, pensar que el ser humano es el más evolucionado o que hay especies más evolucionadas. Por ejemplo, acá les traje el caso de las orquídeas. Como ven acá, esta es una Phalaenopsis. Si ven la foto, se ve que tiene una forma muy particular porque simula la flor em, al polinizador hembra o macho a otro polinizador. Por lo tanto, el polinizador se va a acercar a esa flor para copular y se va a llevar el polen hacia otra Phalaenopsis. Esto se llama coevolución y ocurre cuando las especies conviven en un entorno, en un ambiente durante muchos miles de años o millones, y lo que va pasando es que eh, la naturaleza va seleccionando esas características que permiten que, por ejemplo, la Phalaenopsis sea polinizada más fácilmente por su polinizador. No sé si saben, pero las orquídeas son súper específicas en los polinizadores que tienen, y esto tiene que ver con la adaptación, ¿no? Ahora, no es que la Phalaenopsis quiso parecerse al polinizador para que el polinizador se lleve el polen a otra flor, sino que esta característica es seleccionada porque es beneficiosa en este ambiente, donde es difícil que se pueda dar la reproducción sexual, porque no hay tantos polinizadores. Bueno, entonces, vincular la evolución biológica, como ven acá en este dibujo, con la noción de progreso es un error conceptual, ¿no? Fíjense cómo el dibujito está hablando es una viñeta de un, de un chiste, pero habla de cómo estaríamos involucionando, ¿no? Bueno, nada, simplemente para tener en cuenta este concepto de que no es la evolución biológica, no está asociada al progreso, ¿no? Bien, entonces nos puede generar un poco de conflicto el tema de qué es una adaptación. Acá les traje algunas definiciones. Estas son no históricas y estas son históricas. A lo que voy es que se plantearon por distintos autores. Fíjense que son de autores, bueno, Meir, por ejemplo, es muy conocido, eh, especialistas en lo que es la teoría de la evolución, la teoría sintética y bueno, con distintos aportes. Quisiera que las veamos juntos para tratar de entender
Eh, ¿Qué significa el término adaptación? Por ejemplo, Bock en el 79 dijo que una adaptación es una característica de un organismo la cual interactúa operacionalmente con algún factor del ambiente de manera tal que el individuo sobrevive y se reproduce. Como dijimos, la adaptación sería entonces esa característica que es seleccionada y que es beneficiosa para que el organismo sobreviva y después, al reproducirse, su descendencia reciba ese carácter que le fue beneficioso en ese ambiente. Mail va un paso más allá y dice, es una mayor eficiencia ecológico-fisiológica, o sea, reproductiva, que la que es adquirida por otros miembros de la población. O sea, un individuo adaptado son aquellos que tienen esta capacidad de reproducirse y dejar descendencia. Por último, en el 93, Reed y Sherman dicen, una adaptación es una variante fenotípica. Fenotípico se refiere al aspecto, ¿no? Algo que se puede ver, que resulta o ver o que tiene una función, ¿no? No es que la podamos ver con nuestros ojos nada más, sino que es como la consecuencia de los genes, el fenotipo, ¿no? Que resulta en el más alto éxito reproductivo entre un conjunto específico de variantes en un determinado ambiente. O sea, son esas características de los organismos, de esa variante, una variante que resulta con éxito reproductivo, o sea, que los individuos que la llevan logran reproducirse y por ende van a dejar a su descendencia esta característica. Otras definiciones no históricas, perdón, se refieren a lo siguiente: adaptación es toda aquella característica construida por la selección natural para su función actual. ¿Por qué es histórica? Porque fíjense que está hablando de cómo se llegó a esa adaptación, ¿no? Exaptación es toda aquella característica construida originalmente para algún otro rol distinto del actual. Vamos a llamar exaptación a una característica que tenía una función en un organismo, en una especie, y de pronto la selección natural la elige para otra, ¿sí? Para otra función distinta en el ambiente, ¿no? Porque hubo un cambio ambiental y se seleccionó esa característica. Adaptación entonces se usa tanto para exaptación como para adaptación, pero en realidad lo que está diciendo la exaptación es que el origen de esa estructura seleccionada tenía otro fin antes, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema de empezar a buscar de dónde viene esa adaptación? Va a confundir un poco porque es muy difícil a veces conocer la función original de un órgano, por ejemplo, em, y porque nos podemos quedar dando vueltas en para qué servía antes ese órgano y qué sé yo, y sin embargo, muchos lo que dicen es que no sirve empezar a buscar el origen de por qué esa característica fue seleccionada, porque lleva a estas confusiones, ¿no? Bueno, nos lleva al conocimiento más importante, que es, bueno, o sea, no sé si es el por qué es la pregunta, sino la causa. ¿Qué pasa con esta especie con este cambio ambiental? ¿Va a sobrevivir? ¿No va a sobrevivir? ¿Se va a extinguir? Bueno, esas son las preguntas capaz más importantes. En síntesis, la evolución toma lo ya construido y seleccionado para otras funciones. Eso es la exaptación, ¿sí? Eh, La aclimatación es distinta a la adaptación. Ahora les voy a mostrar un ejemplo porque esto suele confundirse, ¿sí? Podríamos decir que entonces, porque yo me fui de viaje al norte y no me agarró mal de altura, es que me adapté al clima. Y no es así. Adaptación siempre se va a referir a un cambio en la variación genética, o sea, en los alelos, ¿sí? Ya vamos a ver qué es eso, alelo, pero se los nombro para que empecemos a hablar con términos genéticos. Entonces hay una selección del ambiente y cambian los genes, ¿sí? En la población. Acá está el caso de los pinzones. Estos son los pinzones reales para que los vean con su pico, ¿sí? Los pinzones tenían distinto pico porque tenían distintos genes, ¿está bien? Entonces, esta variación es una adaptación, producto siempre de adaptación de la operación de la selección natural en esa población de pinzones. Ahora, la aclimatación es un cambio que no tiene que ver con que cambie el ADN,
no cambian los genes de esta especie, sino que el individuo, como vemos acá, por ejemplo, aumenta el número de glóbulos rojos frente a una falta de oxígeno por la altura. Eso es un cambio reversible. Cuando yo vuelvo al nivel del mar, eh, vuelve a su valor normal el número de glóbulos rojos. Entonces, ese cambio fisiológico que es reversible no fue un cambio en el ADN ni en ni en los caracteres, ¿no? O sea, no hay un cambio, una selección en los genes. Por lo tanto, es importante explicar esto, ¿no? La diferencia entre adaptación y aclimatación. Este texto que está acá de Curtis, ustedes tienen el texto de Curtis para leer. eh, se los traía porque tiene algunos puntos importantes para cerrar un poco esta idea, ¿no? Eh, y si otra de las críticas planteadas apunta a cuestionar la omnipotencia de la selección natural, es decir, ¿puede la selección natural, actuando en forma constante, perfeccionar crecientemente las características de las especies hasta llegar a producir adaptaciones óptimas? Esta es la gran pregunta, ¿no? La respuesta de los críticos es un no rotundo, ya que la selección natural no hace lo que quiere, sino lo que puede. Esto es importante. La naturaleza toma lo que hay y si ese carácter es beneficioso, lo va a usar o ese órgano para que esa especie pueda sobrevivir, ¿no? Frente a un cambio ambiental. Si la selección natural, operando a través del cambio en las frecuencias génicas, o sea, en las variaciones de los genes, ¿no? Acuérdense de las polillas blancas y negras. Ahí hubo un cambio en las frecuencias de los genes que daban el color a la polilla. Fuera el único proceso capaz de explicar la diversidad de la vida, las posibilidades serían ilimitadas. Si bien toda adaptación es una característica organísmica que se establece gradualmente mediante un proceso de selección natural que permite acumular las pequeñas variaciones favorables, es necesario comprender que no toda característica de un organismo representa una adaptación. O sea, no podemos pensar que todas las características de los organismos se deben a adaptaciones producto de cambios ambientales y operación de la selección natural. Hay otras cosas que explican. Entonces, de vuelta, les vuelvo a traer el árbol filogéntico de los seres humanos y les quería mostrar el árbol para que ustedes también noten que los árboles filogenéticos, así se llaman, son muy útiles para explicar la teoría de la evolución y cómo van cambiando gradualmente las especies, cómo se acumulan los cambios hasta el momento en que dejan de ser la misma especie para convertirse en otra, distinta, y cómo, bueno, son herramientas que hasta visualmente nos ayudan a entender esto, no así las representaciones antiguas como les mostraba antes de un ser humano que va cambiando y transformándose atrás del otro. Entonces, los árboles filogenéticos nos ayudan a entender las relaciones de parentesco entre las especies, qué especie está más emparentada y de cuál derivan las demás. Bien, acá cerramos el tema. Les propongo que bueno, que anoten dos cosas. Primero, qué ideas les parecen más importantes a la hora de enseñar eh, cómo surge la biodiversidad, la diversidad en nuestro planeta. eh, y qué dudas les quedaron para charlarlas en la clase que viene, que vamos a profundizar en lo que es la genética y la evolución.